Carlos Enríquez en estos instantes dando inicio a esta programación, siendo la 1:03 de la tarde en Estéreo 100. El dial de la radio es 100, ojo, 100.1, 100.1, así como ustedes escuchan. Amigos, el día de hoy, ojo, para el día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, ya a vísperas de la celebración de Navidad, el aniversario de Chimbote. Ayer tuvimos, y aquellos que son amantes del Facebook, ¿no? Tuvimos un especial, hicimos una cobertura, en la Plaza de Armas de Chimbote, entrevistamos a los internacionales, sí, internacionales, cómo no decirlo, son hermanos, compatriotas nuestros que radican muchos años en el extranjero, más de 40 años fuera del Perú, han venido a su patria, que es la nuestra, el país llamado Perú, estuvieron por Lima y están de pasadita por acá por la ciudad de Chimbote y van a seguir ellos visitando otros lugares. Me refiero yo a un grupo conocido más de 40 años a nivel internacional, los Uros del Titicaca. Sí, los Uros, así como usted lo escucha. Mientras están afinando ellos, lo hemos traído aquí, lo vamos a tener en vivo y en directo, con su charanguito y su guitarra, para que nos cuenten un poco la historia, ¿verdad? Todos estos años que han estado fuera del Perú, por dónde se presentaron, ¿verdad? ¿Quiénes han sido los, ¿cómo se llama? Los compatriotas que han pedido, o en todo caso, qué temas son los que han pedido o que más piden cada vez que ellos se presentan en escenarios fuera de nuestra patria. Estéreo 100, adelante con la musiquita, por favor. Transmitiendo desde la capital la capital era en esos años 60, ¿no? La capital de la pesca y el acero, llamado Chimbote, el primer puerto pesquero del mundo. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, amigos de Estéreo 100. Estamos, precisamente, el día de hoy estamos galardonados. Un saludo a toda la colonia puneña que habita acá en el litoral ancashino, a los residentes de la provincia de Puno. Tenemos el honor de presentar después a ustedes a dos de los integrantes del famoso Trova conjunto que en los años 70 dio la vuelta al mundo. Antes de que los Jarcas fueran famosos, los Uros ya habían traspasado las fronteras peruanas con unos temas que en aquel entonces grabaron, y era pues música infaltable en todas las peñas folclóricas que existían en todo el Perú, desde el Cusco, de Puno, Huaraz, Cajamarca. Era tema infaltable en estos centros que era pues fundamental para la atracción turística. Se trata de los Uros, en aquel entonces llamados los Uros de Puno, también se los llamó los Uros del Titicaca, quienes interpretaron estas canciones que hicieron famosas este conjunto. Dos de sus integrantes, hoy ya radicados en Francia, más de 40 años, han vuelto al Perú y están en nuestros estudios justamente para hablarnos de su trayectoria de aquel entonces, y hasta el día de hoy ellos no han abandonado el arte de la música. Ellos siguen interpretando canciones, no solamente aquí, sino también en el viejo mundo. Entonces los tenemos, vamos a tener el honor de presentarlos, Carlos. Así es, Walter. Yo ayer de verdad que me emocioné. Acá están nuestros invitados, ahora vamos a decir de quiénes se trata. Estaba por la Plaza de Armas, un poco, desestresándose, como quien dice, ¿no?
Y bueno, ya había escuchado que iba a llegar, escuché yo esto, que iba a llegar un grupo internacional, pero yo pensé que al decir grupo internacional, pensé que eran de otro país, ¿no? Porque suelen siempre llegar acá a Chimbote. Y cuando escuché música latinoamericana, obviamente que no me moví de la Plaza de Armas de Chimbote, y me acerqué, grabé parte en el Facebook, ahí está, búsquenlo, está grabado ahí como Carlos Enríquez, y me puse a grabar lo que ellos estaban tocando, y obviamente que después de esto, pues los abordé, los entrevisté a nuestros invitados, y los comprometí para el día de hoy, Walter, tenerlo aquí en la cabina de Radio Estéreo 100, acá en el programa Tierra Nuestra, para saber un poco, ¿no? Para que ellos nos cuenten de propia fuente, pues nos digan qué pasó durante estos más de 40 años fuera de su patria, fuera del Perú, y qué qué emoción han sentido ellos al regresar a nuestro querido país. Vamos a darle, Walter, sin más pérdida de tiempo, nuestra bienvenida a Ronald de la Cruz García. Rodolfo, perdón. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Encantado, amigo. Mi nombre es Rodolfo de la Cruz García y más conocido en el ambiente musical como Rodolfo el Zurdo, porque toco el charango con la mano izquierda. Ajá, Walter. Sí, también está con nosotros el señor Waldo Navarro Uribe. Él es limeño de nacimiento, pero puneño de corazón, nos dice, y actualmente radica en la ciudad de Francia. Miembro fundador, integrante de los UROS. Adelante, buenas tardes, señor Raúl. Muy buenas tardes a todo el público, televidente sí, y oyente. Yo soy el representante del grupo Los UROS. Nosotros radicamos en Francia, pero somos peruanos. Y durante nuestra trayectoria hemos hecho bastantes cosas excepcionalmente para memorizar nuestro país y sobre todo Puno. La pregunta sería para los dos, a ver que nos responda. ¿Después de cuántos años regresan ustedes al Perú? Bueno, yo regreso después casi de 11 a 12 años. 11 años. Sí. Yo personalmente después de 22 años. Ah, no era 40, estaba equivocado. No, 22 años, pero el grupo estaba formado del 78 a casi como 50 años más o menos. Bastante tiempo, Walter, ¿ah? Y la primera llegada me imagino que ha sido al Perú, a Lima o a otro. ¿Cuándo ha sido el día, o qué día fue el que llegaron al Perú? ¿Qué día? Sí. Sí. No, yo les explico. Nosotros normalmente cuando hemos llegado al Perú, en mi caso mío, yo no he venido para la música, vine para hacer un poco de turismo, para visitar a mi familia. Ya. Y justamente este año nos hemos puesto de acuerdo con mi amigo para poder venir y para saber si podemos hacer algo con el grupo, hacerlo de vuelta, conocer y poner nuestra trayectoria de vuelta para poder brindar en nuestras antiguas canciones. Entonces esa ha sido nuestra meta este año. ¿Cuándo llegaron a Lima ustedes? Yo llegué el 19 de agosto, el 19 de septiembre. De este año, el 19 de septiembre. Sí. Ajá, hace poco nomás. Y yo llegué el 6 de noviembre del mes pasado. Y estoy actualmente casi ya un mes aquí. Pero radicados en Francia, ¿cuántos años ustedes? Yo personalmente estoy radicado de hace como 40 años. 40 años. Sí, yo tengo ya 42 años prácticamente. Yo llegué en el 81. 42 años, bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, claro. ¿Y la familia allá? ¿Todos están en Sí, Francia? toda la familia allá. Sí, toda la familia. ¿Allá hacen música también? Por supuesto. Por supuesto, sí. claro. Sí. ¿En qué lugares se han presentado a propósito? Ya, en primer lugar, nuestra presentación siempre ha sido en los festivales internacionales, porque nosotros trabajamos por el organismo SIOF, que es un organismo que se ocupa de traer a todos los artistas exclusivos para poder realizar un buen espectáculo en diferentes regiones de la Francia. Los grupos que traen esa entidad son internacionales, traen colombianos, brasileños, peruanos, alemanes, rusos, etcétera. Son más o menos como una delegación de 20 países. Me imagino que en el extranjero han conocido muchas personas con ojos azules, ¿no? Por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Cómo se les da a ustedes? A propósito, Carlos, corrían los años a finales de los 70 y a inicios de los 80, hicieron furor con su tema Ojos Azules, justamente el conjunto Los Uros. Y en esa época era el auge del turismo a nivel Huaraz, ocupaba el primer lugar, superó al Cusco. ¿En qué año? En los años, a partir del 76 hasta el 82,
Huaraz superó al Cusco en afluencia turística. ¿Y cómo sabe usted eso, maestro? Porque habitaba justamente, yo estaba en mis preciosos años jóvenes, los vivía allá, y surgió pues en ese tiempo solamente había radio, no había televisión, no habían videoclips, no había nada de eso. Claro. Y surgió pues la famosa canción del Poco a Poco y Ojos Azules, de los Uros de Puno. Era una canción infaltable en todas las discotecas de aquel entonces, llamadas peñas folclóricas, en todo el callejón de Huayla, había muchas por el auge turístico. Y en Cusco, los turistas que venían del Cusco nos decían que en el Cusco era muy pedido la canción Poco a Poco y Ojos Azules de los Uros de Puno. Fueron famosos en esa época. ¿Qué le parece si poco a poco nos da un avance del temita Ojos Azules? ¿Le Sí, parece? ¿por qué no? Quisiera agregar nuevamente que cuando grabamos la primera vez, en esa época era pues, el vinil. Vinilo, ¿no? Claro, y nosotros teníamos el pequeño, 45 El y... LP. Claro, exactamente. Sí, y después el casero. Y entonces el primer día que hemos lanzado el Poco a Poco y los Caporales, se vendió 5 millones de discos. Ya. Por eso justamente después el público nos comenzó a pedir que grabemos LPs para poder continuar en nuestra carrera. Los Uros surgieron mucho más antes que los Jarcas. Exactamente. Fueron famosos antes que los Jarcas, sino que como estamos en el Perú, pues en el Perú muchas veces no se le da mucha importancia a los valores nacionales. Exacto. Entonces muchos conjuntos se han ido así apagando en el tiempo, y teniendo tanta riqueza cultural como es el Perú, variedad de música como tan distinta, ¿no? Quiero remarcar algo, ahí el amigo ha dicho algo muy bonito que me ha hecho recordar, por ejemplo, de Huaraz, ¿no? Nosotros hemos tocado en una peña que el dueño era un belga. Un belga, sí, exacto, hemos tocado ahí. Lo Y de ahí conocí. nosotros hemos recorrido el cañón del Pato y nos hemos ido a Ecuador. Con los Yactarunas tocaron ustedes. Claro, Claro, eso fue. Dice que yo lo voy a decir, Qué lindo. sáquenlo del Perú, por favor. Nos está haciendo recordar porque hemos tenido buen éxito. Yo había olvidado esa anécdota y ahora... Tenemos que ser bien peruanos para Claro. amar lo nuestro, pues, ¿no? Claro que sí. Bueno, amigos, vamos a ver una pastillita, como quien dice, ¿no? A ver, La canción. Un regalo para todos nuestros oyentes de Stereo 100 de los Uros de Puno.
honrado de tenerlo aquí en nuestros invitados a Rodolfo de la Cruz y Waldo Navarro, peruanos por si acaso, peruanos de nacimiento, radicados más de 40 años en el extranjero, en Suiza nos dijo, ¿no? En Francia, Francia. Bueno, han estado seguramente para estas últimas Olimpiadas, han estado atentos ahí, ¿no? Claro, estábamos ahí justamente. Claro, de hecho, pues, de hecho. Claro. Seguramente que los que están en estos momentos, Walter, escuchando y mirando la radio a la vez, por vía Facebook, quieren saber si ustedes, durante esta trayectoria que siguen haciendo música, ¿cuáles son los temas que más le piden en las presentaciones a nivel, bueno, internacional, en todos estos años de presentaciones? Sí, los temas que más nos piden siempre es las canciones típicas, ¿no? Ajá. Y como nosotros representamos a los suros, siempre nos piden Balsero de Titicaca, con una canción que vamos a interpretar en unos momentos, y el Poco a Poco, por supuesto, y Ojos Azules. ¿Hay algunos temas de su autoría de ustedes? Sí, el amigo es el compositor. A ver, ¿cuál es el...? El tema que nosotros, el grupo, grabó para poder identificarnos y continuar con nuestra música es el Sufrimiento Muros. Es una composición creada por mí, perdón, y arreglos por los amigos del grupo. Sufrimiento Uros. Sentimiento Uros. ¿Y por qué sentimiento? Porque yo lo aprecié de esa forma y lo sentí de esa forma para poder interpretar a la gente y continuar al siguiente los temas que hemos grabado en los caporales, por ejemplo, y para reemplazar los caporales yo tuve que hacer eso. Si ustedes desean escucharlo, van a las redes y marcan Sumac Pacha, S-U-M-A-C, y aparte Pacha, y ahí está todos los temas de los suros, y bueno, y otros temas, porque no solamente en esa red están los suros, está Sumac Pacha, está Perú Inca, y muchos artistas, como se dice, peruanos, que radican también en el extranjero y que nosotros le hacemos las promociones. Qué bueno. Porque hay que ayudarse entre nosotros, Claro, somos artistas y sí. nos ayudamos. Nos tenemos que ayudar. Entonces, ahí pueden buscar ese tema, Sentimiento Duro, y estamos todo el grupo completo y lo tocamos en los festivales. ¿En algún momento les embargó, estando fuera del Perú, les embargó el sentimiento, la nostalgia, estar fuera de sus amigos, de su familia? Por supuesto, amigos, cada vez ¿Qué que tema les llegó a lo más fondo, lo más profundo de su corazón? el cóndor pasa. El Cóndor pasa, claro. Cada vez que tocamos el cóndor pasa, se nos cae la lágrima, por supuesto que el público no lo ve, lo vemos nosotros, ¿no? Claro, nosotros el sentimiento que le metemos es lo que nos hace hacer llorar y sentirlo más a nuestro país. Hay dos cosas, Carlos, que en el extranjero se reconoce al sentimiento peruano. Es el cóndor pasa y un sicuri puneño. Y exactamente, exacto. Esos dos temas, el sicuri puneño y el cóndor pasa, le gusta al chino, al himalayo, al francés, a todo el mundo. Es un idioma universal. Uno de los japoneses también. El sicuri. Los Sí. japoneses aman mucho el sicuri puneño claro. y el Sí, cóndor ah, pasa. Bastante. ¿Eso se canta en guitarra? O Sí, en a nosotros podríamos charango, tocarlo, pero el zampoña. problema es que faltan los vientos. Faltan los vientos, las Pero zampoñas. quizás en el teatro que vamos a tocar junto con el grupo Jaguar, ¿ah? Va a venir un músico que nos va a apoyar en vientos. No es nada seguro todavía, pero si se da ese caso, trataremos de hacer La un zampoña es instrumento vital Claro. del sicuri. Claro, Exacto, exacto, sí. exacto. Poco a poco, y el Balsero del Titicaca. En algún momento escuché en cumbia el Balsero del Titicaca. Ah, en el Perú. yo me imagino. Ya me imagino, porque nosotros, después de, como yo le dije, hace como 22 años que no he venido al Perú, he tenido realmente una sorpresa, pero tremenda, ¿no? Que el país ha surgido y tenemos realmente bastantes música variadas, y eso para nosotros es un orgullo. Por eso. Acá había un grupo, los Walker, no sé si un grupo de cumbia que decía Balsero del Titicaca, que comenzaban a claro, y claro. me acordaba de los Urus. Claro. Pero yo en realidad, les soy muy sincero, en aquellos años pensé que los Urus era un grupo boliviano. No, era ¿Por qué? puneño. Porque siempre se ha apelado a los jarcas, ¿no? Y ahora, mire, acá nuestro amigo Walter Arpaz dice que ustedes son antes. Claro, Yo exacto. le explico porque A ver. normalmente en Puno hay 7 islas Uros.
Y la isla principal es que está en Puno. Nosotros son peruanos, son puneños. Y somos peruanos, justamente por eso estamos representando a nuestro país y a nuestro pueblo puneño. A ver, como una cuestión de hermanarnos, ya que mencionamos a los Jarcas, y a mí siempre me ha gustado la música latinoamericana. Ayer a usted les pedí un poquito de la música al hombre del socavón, al hombre, ¿no? Sí. El que canta Al minero. Al minero. Minero soy. Sí, un poquito, tú un poquito. Así una pastillita. Solo. Vamos matizando, Walter, esta... Minero es una canción. Sombría un día de socavón, noche de cajena, esperanza de ilusión se siente en mi alma. Porque pasando me voy soy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia, mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi canción no me llegará, no me acuerdo, ¿qué será de mí? Destinado a no estoy en el santo cielo. Por eso me decido morir como un buen minero jami causa manta, mi genoquina causa pusi, muaguaquechari causa pari, guajari cuscani, minero canta yuya punki, minero jina causa pusa, mi guacachari causa pari, guajari cuscani. Disculpe que no lo conozco muy bien la letra, pasa mucho tiempo que no lo he tocado. Ese sentimiento es único entre Puno y Bolivia, porque ahí estuvieron ubicadas pues, las minas de oro y entre Puno y Bolivia. Fue el conjunto Savia Andina que internacionalizó la canción del minero. Y antes de que los Jarcas existieran, un conjunto famoso que hasta hoy ya persiste, Savia Andina. Los amantes del folclore latinoamericano, si conocen de música, deben tener en su discoteca obligatoriamente la música de Savia Andina. Savia Andina y otro grupito muy famoso también, Los Payas. Los Payas. Los Payas surgieron antes que surgieran los Jarcas, los Payas se internacionalizaron. Y les voy a decir sinceramente, los Jarcas agarraron el estilo de los Payas. Y hay un grupo muy conocido aquí en todo casi Sudamérica, en el mundo, digamos, Iyapu. El mismo estilo que los Payas. Conjunto chileno Iyapu. Claro, ellos han agarrado eso hacían los Payas. Eso de los Payas. De los Payas, claro. Hay una canción de Savia Andina, yo pertenezco al gremio de la Asociación Nacional de Periodistas, soy afiliado, y el día que asesinan a los periodistas, Savia Andina hizo una canción, no recuerdo el nombre, fue a nivel mundial, salió ahora voy a tratar de ubicar esa canción, y justamente es una canción dedicada pues a los mártires de Uchucchacay. Seguramente. Sí, ellos seguramente una canción muy bonita, y es por eso que de ahí, con más apego todavía para mí la música andina, la música, como algunos lo llaman la música trova, ¿no? Tiene varias denominaciones, me ha pegado a esto, y justamente cuando yo lo vi el día de ayer, dije acá yo imposible que me vaya sin escucharlo, ¿no? Claro. Y usted mencionaba justo el día de ayer, y lo ha hecho Walter también, los caporales, ¿no? Como también la canción esto de el balserito. Balsero del Titicaca. ¿Por qué el balsero del Titicaca? A ver. El Balsero del Titicaca es una canción muy tradicional, es como digamos casi uno de los signos puneños. Y si no me equivoco, es una canción del maestro Wilson, ¿no? Wilson. Algo así. No, le preguntaba por qué piden esa canción en Balsero. Por supuesto, porque es representativo del lago Titicaca. Del lago Titicaca. De Puno. Es de nuestro la región aymara del altiplano. Disculpe, no le entendí la pregunta. Balsero del Titicaca, me dicen que ya te vas a otro lugar. Claro, la letra lo dice todo también. Claro. Bien amigos, la hora, Walter, la hora. Abrimos las llamadas. Son las 1:30, no sé si nuestros amigos de la radio que están escuchando, si tienen alguna pregunta para nuestros invitados el día de hoy, es Víctor Navarro Uribe y René de la Cruz, está con Rodolfo de la Cruz, que es el charango,
pues han tenido bien de visitarlos. Y ellos se están presentando en Chimbote en el Teatro Municipal. Sí. Junto con el gran grupo, un grupo muy bueno que son los Jaguar. Los Jaguar, ¿no? Jaguar. Sí, Jaguar, sí. Jaguar. Entonces, ¿cuándo van a hacer la presentación? El viernes, mañana, ¿no? Mañana viernes en la noche. Sí. Bien. Y la entrada es libre, por si acaso. Pueden Así ir que- en el Teatro Municipal de Chimbote. A las 7 de la noche, mañana en el Teatro Municipal, están invitados pues todos los amantes de la música. Entrada libre. Si nosotros hubiésemos sabido, vamos a decir así, guardar nuestra música, seríamos más famosos que otros países que cuidan mucho su música, como No, Bolivia. pero poco ¿no? a poco. poco a Pero las generaciones que vienen atrás de nosotros pues ignoran estas raíces de nuestra cultura, ¿no? Ojalá que en algún momento los gobiernos que sucedan y los congresos que tengamos vuelvan a recuperar este valor agregado que tiene el país, como es su cultura musical, Exacto. que lo estamos perdiendo. Estamos siendo abrumados por la música internacional y por la transformación de nuestra música ya en cosas modernísimas que nos están haciendo olvidar la cultura de nuestras propias raíces, del Perú milenario, del Perú andino. Eso es bueno que ustedes lo estén interpretando, los felicitamos y sigan, y mientras digan, pues hay que ir forjando. En el caso boliviano, por ejemplo, es muy amante, ellos tienen generaciones como en el fútbol, Exacto. la división de menores. Claro. Ya, por ejemplo, los Jarcas están menguando y ya tienen a sus hijos Ya tienen, claro. ya forjándolos, ¿no? Para que perdure El nombre. el nombre y la música, Y la sobre música, todo el género. Claro, el género. Eso que los peruanos no hemos sabido guardar. Eso es lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que yo voy a hacer justamente con el tiempo. Qué bueno. lo Hay una felicitamos. canción que se llama Somos los Uros. No sé si es una canción de antaño de ustedes. Somos los suros. Somos los Uros. O cómo se llama, me dijeron ustedes un nombre ayer, o anoté mal. O de los Uros, me dieron un nombre. Son varios, no lo tengo acá. No sé si De podrían los, interpretar de repente uno de un su- mix. de su- No, de no, su- vamos a tocar un temita. No, es el sentimiento duro. Sentimiento Ah, duro. sentimiento. Ah, Sí, sentimiento duro. Sí, pero como le decía, lo podríamos tocar, pero faltan los vientos. ¿eh? Claro. Porque es instrumental. Vamos a tocar una Vamos a canción. hacer una canción Claro. típicamente puneña que se llama Quitulita. ¿Quitulita es quechua? No. Está en quechua, es quechua y, bueno, digamos quechua, sí, es quechua, sí. Ya. Pero lo vamos a cantar en español, por supuesto. Claro que sí. Bien, amigo, entonces la hora, Walter, La 1:00 con 33 minutos, amigos de la radio. Estamos con los integrantes del famoso otrora grupo Los Uros, que ahora radican en Europa, Francia, y hoy está en nuestros estudios de televisión para compartir con ustedes un hermoso regalo musical. ¿Qué nos van a interpretar ahora? Inmenso pango puneño de dorados totorán, todas las noches te sueño con tu verde bajonales. Inmenso lagos puneño de dorados totorán, todas las noches te sueño con tu verde bajonales. En medio de tu totora encontré una puneñita, en medio de tu totora encontré una puneñita, a causa de esa cholita quitulita, ahora mi charango llora quitulita, a causa de esa cholita quitulita, ahora mi charango llora quitulita.
vida con tu color azulado, donde mi collas querida no se aparta de mi lado. La voz que cuidas mi vida con tu color azulado, donde mi collas querida no se aparta de mi lado. Quitulita de altiplano ha cautivado mi pecho, Quitulita de altiplano ha cautivado mi pecho, y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita, y las gaviotas del lago, Quitulita, mi corazón han deshecho, Quitulita. Muy bien, bravo, bravo. Realmente los que van a asistir mañana al Teatro Municipal seguramente van a ganar mucho, van a ganar mucho. Así es. Esta música no se presenta sino en los En teatros los grandes escenarios. de Francia, de Europa, en donde es tan apreciado, y espero que acá en Perú Japón sea- es amante de la música andina, por si Sí, no lo sí, sabes, sí. Walter, ¿ah? También quería decirles también que nosotros durante el tiempo que hemos estado en Europa hemos tenido la facilidad de ir a Japón. Hemos estado 2 meses para hacer conciertos y muchas actividades con el grupo. Y a propósito de conciertos, ¿ustedes se han presentado hoy en Lima? ¿De aquí a dónde van a ir? ¿Si tienen alguna otra presentación? Como le decía el día de ayer, el 14 de noviembre el 14 de noviembre de este año hemos tenido una presentación en el Brisa del Titicaca. ¿Ya? Y el Lima. Sí, en Lima. Y el 6 creo que ha sido, ahora último nomás, ha sido en el RIMAC, ¿no? Pero lamentablemente no me acuerdo el nombre del local. Pero muy bonito, pero pueden ver los videos. Yo he subido en mi TikTok, también le digo, tengo 2 páginas de TikTok. Tiene que estar al día con la nueva tecnología. Ya, claro. En TikTok tengo como Sumac Pacha, en mi primera página, y mi otra página es Rodolfo Sumac. Y ahí pueden ver las últimas presentaciones que hemos tenido aquí en Lima. Y aquí, terminando en Chimbote, ¿a dónde se dirigen de aquí? Bueno, vamos a terminar aquí en Chimbote, vamos a ir a Arequipa. ¿Arequipa? Arequipa, porque hay unos amigos que nos están invitando y posiblemente vamos a tocar en los teatros también, es seguro. Y después de Arequipa vamos a subir a Puno, para ahí al origen de donde se creó el grupo. También posiblemente tengamos actuaciones en los teatros, etcétera, etcétera. Y vamos a pasar la Navidad, bueno, ese es el destino, ¿no? Que nos hemos dado, el trayecto que nos hemos dado, en La Paz. En La Paz vamos a pasar. Muy buena travesía. No hay que olvidar, amigos de Estéreo 100, Puno es la capital folclórica del Perú. Claro, exacto. Antes fue considerada de América. Bueno, Bolivia con su gran esmero nos ha quitado nuevamente ese trono. Lo tuvimos. Entonces, Puno es la expresión genuina del folclore andino, milenario, Claro. y bien peruano. ¿Los unos cuántos se componen? ¿Cuántas? Yo les digo que depende también del espectáculo que tenemos que dar. Nosotros normalmente somos 5 músicos y cuando es algo mucho más grande, el festival mucho más grande, mucho más importante, somos 6 músicos y 3 a 4 parejas de danza, de baile. ¿También tiene danzarinas? Por supuesto. Mira, Walter. Por supuesto. Y eso lo pueden ver en el video. Ajá. Vuelvo a repetir, Sumac Pacha, y ahí encontrarán los videos de los Suros, de Sumac Pacha, de Perú Inca y de muchos artistas peruanos. Por ejemplo, una de ellas es Gina Matos, una extraordinaria cantante que lamentablemente aquí en el Perú no le han dado mucha cabida. Escuchen cómo canta, es una belleza de mujer. Escriba ahí Gina Matos. ¿Con qué, no? Sí, sí. Gina Matos. Gina Matos, y el título de la canción Gorrioncillo. Escuchen, pero tiene varios, que yo he hecho la filmación allá en Francia, he hecho la filmación en Francia. ¿Y tienen videos últimos que hayan hecho fuera del Perú? ¿Videoclips? ¿O tienen... No, en YouTube, por supuesto, de los conciertos que tenemos, de Gina Matos. Por supuesto, yo me dedico a hacer eso. Una vez que termine el festival, entonces yo pido a la gente que nos graba y todo, o yo presto mi cámara a alguien para que nos grabe y después yo me dedico a hacer el montaje. ¿Qué instrumentos utilizan ustedes para su presentación? Los instrumentos que utilizamos como de costumbre es la guitarra, charango, zampollas, toyos,
bandolina, todo eso, Violín. y violín. Y también estoy metiendo la guitarra cubana de 3 para poder tocar música San Juanitos. ¿La guitarra cuál tiene menos cuerdas? Son 3 cuerdas que tiene la guitarra cubana, pero en total son 6. 6, ¿no? Ajá. Muy bien, ya Walter, llegando al final, es un gusto, es un honor tenerlos aquí en Chimbote y sobre todo en los estudios de Radio Estéreo 100. De repente, algo que quieran, la invitación, por favor, al pueblo peruano, al pueblo chimbotano, a sus conciertos, porque lo que más queremos los peruanos es nosotros llenarnos de esa música, ¿no? De esa música, y que a propósito por nuestra venas corre esa sangre andina. Amigos peruanos, amigos compatriotas, les invito a que cultiven nuestro folclore, nuestras danzas, porque poquito a poquito se va a ir desapareciendo y eso no tenemos que perder. Los invitamos a ustedes mañana en el teatro de aquí de Chimbote, a los que viven en Chimbote, a venir. La entrada es gratis a partir de las 7 de la noche y nosotros estamos haciendo todo lo posible para regresar el próximo año ya con el grupo completo y hacer una gira a nivel nacional. Y por favor, a todos los jóvenes, cultiven nuestra cultura, nuestra música. Gracias, amigos, gracias a todos. ¿Alguna canción de su repertorio? Para despedirse, Sí, donde ustedes siempre llegan y les piden, la gente llora y se tira al suelo y dice... Sería el Cóndor Pasa, pero un pedacito. Un pedacito. Vamos a traer la quena, porque la quena la vamos a coger así, de esa manera lo puedan ustedes escuchar tranquilamente. Perdón, lo voy a tocar sin el micrófono. Bien, amigos, estamos llegando casi a la parte final, la 1:41 de la tarde, estamos en Radio Estéreo 100, 970-24-51-18, es un honor, reiteramos, para nosotros tenerlo aquí a Rodolfo de la Cruz García. Bueno, él es conocido en el mundo artístico como el zurdo del charango, ¿verdad? ¿Por qué? Y yo le preguntaba ayer, ¿por qué el zurdo del charango? Porque toco con la izquierda, pues. Eso es cierto, pues claro que sí. Han nacido así. Ha nacido zurdo. Zurdo de la mano izquierda, no vaya a creer que, porque a los políticos le dicen zurdo y explotan. Dicen que todo lo que se hace con la izquierda siempre sale bueno. Exacto, pues, y dice que los zurdos son más inteligentes que los derechos, ¿no? Eso Porque los diestros. Sí, eso es cierto, pero eso depende de la persona. Y cómo no mencionarlo también a Waldo Navarro, nuestro querido amigo. Bueno, ya en algún momento nos juntaremos mientras tenga aquí en Chimbote, de repente, para deleitarnos, terminando de repente buena tardecita con una refrescante gaseosita, un fresquito nos vamos a llamar, para conversar un poco más ameno, porque esto es de nunca acabar, esta trayectoria de más de 40 años, es toda una historia, toda una vida lejos de nuestra patria. Bueno, amigos, sí. Si yo les pido a ustedes si mañana pueden ir al teatro y filmarnos, hacer una filmación, sí, vamos a estar ahí, para poder tener un recuerdo para nosotros. Sí. Claro que sí. Y para poder subirlo a las redes también. ¿A qué hora le podemos llegar? A partir de las 7 de la noche estamos allí y en el momento que nos toca, a ver, para ver si nos hacen una buena filmación. Bueno, también... Así en Francia serán más conocidos que nosotros. Claro, hacemos conocer la radio y todo, ¿no? Claro. Recordándole ahora, si en caso no se da el caso de la filmación, ustedes nos dan los videos, la página que tienen ustedes, y los vamos a publicar también. Perfecto. Bien, bueno, no decimos con mucha pena, decimos solamente una pequeña despedida, porque más tarde vamos a estar con ellos en el Teatro Municipal de Chimbote. Estamos llegando, decimos, a la parte final y reiteramos, Walter, nuestro profundo agradecimiento a nuestros compatriotas aquí presentes, Rodolfo de la Cruz García y Waldo Navarro Uribe, fundadores de los Uros del Titicaca, por si acaso Puno Perú, no confunda con otro grupo. Visitando Chimbote en el marco de su aniversario, 6 de diciembre, Día de Chimbote. Así es. Amigos, sin más preámbulos, vamos a presentar, la canción se llama El Cóndor Pasa. Escuchamos.
Qué lujo estar en este set con nuestros amigos, ¿no? Esperemos que mañana el público, el pueblo chimbotano, pues asista al Teatro Municipal para que puedan degustar mucho más de todo el repertorio que tienen los uros. Muchas gracias por estar aquí. Muy agradecido a ustedes, más bien. Mañana vamos a tenerlo ahí ya con más temas, obviamente que ellos van a sacar más temas, va a ser el Titicaca, Ojos Azules, Los Caporales, y en fin, una serie. Exactamente. Lo que ustedes han escuchado hoy en la radio van a tenerlo el día de mañana en vivo y en directo. También lo van A tener partir de las 7 de la noche en el Teatro Municipal. Muy bien. Vamos, nosotros... Muy agradecido, amigos, y hasta la próxima. Muy agradecido a la radio, ustedes, y sobre la emisión Carlos Tierra, Enríquez. no, Tierra, Nuestra. Tierra Nuestra, la emisión Tierra Nuestra, Con Carlos Enríquez. Carlos Enrique Y Walter Arpasi. y Walter Apasi. Muy agradecido a ustedes, Gracias, amigos. gracias. Adiós, gracias. Así es. Bien, Walter, nos vamos, amigos. Hemos llegado a la parte final, siendo las 2:01 de la tarde. Espero que les haya gustado, amigos que están escuchando la radio. Espero que les haya gustado esta presentación de los Uros del Titicaca, grupo internacional peruano, radicado en Francia por más de 40 años. Han tenido el honor de visitarnos, estar aquí, lo hemos entrevistado y se han ido complacidos, lo mismo que quedamos nosotros también de la música, Walter.